Muy buenas tardes. Es una bendición poderme dirigir a esta tan selecta audiencia para juntos estudiar lo que dice la palabra de Dios, ya que esa es la única base que tenemos los cristianos, los que hemos creído en Jesús, los que lo hemos recibido como nuestro Salvador, donde podemos encontrar las respuestas a muchas preguntas. En esta tarde, pues, yo le voy a pedir al Espíritu Santo que nos guíe y tome el control de este lugar y que la palabra salga, vaya al lugar correcto, llegue al espíritu de cada persona que la escuche y produzca un cambio. Espíritu Santo, tú eres nuestro compañero, nuestro maestro, nuestro amigo. Sin ti nada podemos hacer. Te necesitamos y invocamos tu presencia en esta tarde para que tú hagas la obra correcta en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que se llama ¿qué es la iglesia? Sabe que hemos tenido conceptos muy equivocados sobre qué es la iglesia. Muchos hemos creído que la iglesia es el lugar físico donde nos reunimos y es allí donde está Jesús, es allí donde está Dios y es allí donde tenemos que demostrar que somos cristianos, pero no es verdad. La iglesia tiene un rol muy importante, pero la hemos subestimado, ya le digo, la hemos confundido con un local. No es así. Los lugares donde nos reunimos son los templos, pero Jesús vive en nuestro corazón y donde nosotros vamos, va la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. En esta tarde vamos a meditar sobre cuál es el rol de la iglesia en este tiempo. Recuerde que estamos viviendo tiempos especiales, tiempos, yo podría decir tiempos finales, tiempos determinantes, donde no podremos seguir, como se dice vulgarmente, vacilando, donde tenemos que tomar fuertes determinaciones para poder lograr nuestra meta, que es estar un día con el Señor, ser aquí sus representantes, ser aquí su pueblo y un día unirnos con Él para vivir lo que Él nos ha ofrecido y es una verdad. Vamos a leer ahora en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 22 y versículo 17. Dice así: y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Muy bien, aquí vemos que hay unas personas. Dice el espíritu y la esposa dicen ven. Ellos están haciendo una invitación, ¿verdad? Un llamado, porque el espíritu tiene voz. Y en este tiempo está llamando. Pero mire aquí, para que el espíritu y la esposa tengan el mismo sentir de decir ven, significa de que ellos están en completa unidad, están de acuerdo, porque los dos tienen el mismo deseo de llamar, decir ven.
el espíritu y la esposa, pero muchas veces el espíritu está llamando a la iglesia, que es la esposa, ¿verdad? Y le está llamando, pero a veces la iglesia como que está sorda. Porque el espíritu tiene que levantar su voz, como cuando usted está en un problema muy grande y usted quiere que lo escuchen. Usted no va a poder decir, bueno, vengan si es que quieren. No, usted tiene que con dolor llamar, venga, por favor. Y eso es lo que está diciendo el espíritu en este tiempo. Ven, la está llamando a la iglesia. Para que, como le decía, entrar en perfecta unidad, tener el mismo sentir. Por eso en el mismo libro de Apocalipsis, al iniciar, cuando habla a las iglesias, vemos una particularidad que casi en todos, cuando termina la exhortación o el llamado a una iglesia, que le dice, y el espíritu, y la iglesia oiga lo que el espíritu dice. Le está enfocando desde allí que la iglesia tiene que estar alerta para escuchar la voz del espíritu de Dios. Recordemos que en este tiempo una de las trampas más efectivas que está rigiendo al mundo es el engaño, es la mentira. No podemos escuchar cualquier voz. Hay muchas voces que se están levantando, cada cual con su propia verdad, cada cual diciendo que tiene la razón. Pero la palabra nos dice que la iglesia tiene que estar atenta, despierta a la voz del Espíritu. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros tenemos que escuchar, sino que tenemos que declarar. Por eso dice en el libro de Romanos 9 y 10, Pablo nos dice que si confesares con tu boca, o sea, hay cosas que nosotros tenemos que proclamarlas, que decirlas claramente, y eso es lo que está diciendo el Espíritu. Ven fuerte, porque con el corazón se cree, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso dice Romanos. Para que la iglesia escuche, ¿cómo debe de estar? Debe estar despierta. Tiene que tener una capacidad, una sensibilidad para estar escuchando la voz del Espíritu, para poder seguir la dirección del Espíritu, no cualquier dirección. Muchas veces nosotros podemos estar siendo confundidos, ¿verdad? Podemos estar creyendo, como le digo, escuchando cosas que no son verdad, o cosas que están mal interpretadas de la misma Biblia. Por ejemplo, cuando Jacob le propuso un negocio a Esaú, porque él deseaba la primogenitura, Esaú aceptó. Pero mucho lo hemos enseñado, lo hemos escuchado enseñar, que Jacob le robó la primogenitura a Esaú, cosas que no son verdad. Jacob no le robó nada. Esaú despreció su primogenitura. ¿Por qué? Esaú, como hemos dicho otras veces, representa al grupo de cristianos o a la iglesia que está dormida, a la iglesia que no se da cuenta de las cosas, que está entretenida, que se preocupa de muchas cosas que no son esenciales. Es Esaú. Él se preocupaba de ir al campo, de
de tener sus plantitas, y eso hizo que él despreciara la primogenitura. Y Jacob, que representa a la iglesia, despierta, que anhela, que busca la bendición, que está siempre alerta, en conexión con el Espíritu para saber dónde está la bendición, él la supo aprovechar. Y porque él sí estaba interesado, porque él sí sabía lo que significaba la primogenitura. Igual es la iglesia despierta, la iglesia conectada con el Espíritu, es la iglesia que anhela, que desea, que ama, que busca la primogenitura, estar siempre en conexión con el Espíritu. A causa de que Esaú despreció la primogenitura, fue llamado Edom, pueblo enemigo de Dios. ¿Qué salió de Esaú? Y muchas veces nos sucede eso en la iglesia, que estando dentro de la iglesia, estamos tan desconectados que nos volvemos enemigos, porque no entendemos, porque no estamos de acuerdo con lo que se enseña, porque queremos un evangelio light, un evangelio sin compromiso, porque ya le digo, Esaú representa a la iglesia sin compromiso. Jacob representa a la iglesia primogénita, a la que lucha, anhela ser la primera, y por eso se esfuerza, y por eso no se cansa, porque la palabra nos enseña en Mateo 7:7, cuando dice que el que pide, recibe, que el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. En todos los aspectos. Así debe ser la iglesia. La iglesia que está conectada con el Espíritu está siempre en búsqueda, está siempre llamando, está siempre inquieta por conocer lo que tiene el Espíritu para este tiempo. También nos dice aquí la palabra, y el que tiene sed venga. Tenemos que tener sed. Por eso escribió el profeta, el rey David, ese salmo tan hermoso que dice que como el ciervo brama por las aguas, así clama, dice, mi Dios por ti, mi alma por ti. ¿Qué significa esto, hermano? El ciervo es un animal que habita en el desierto. Es un animal que se simboliza o se asemeja mucho con el sirviente. Viene de la palabra sirviente. Y nosotros somos sirvientes de Jesús. Por eso el siervo, cansado en el desierto, brama, anhela agua. ¿Y quién es? ¿A quién representa ese siervo? Sabe que representa a Jesús. Jesús tiene en este tiempo sed de que su iglesia esté despierta, sed que la iglesia lo pueda saciar. Y dice que el siervo, como siempre, habita en las alturas y el agua está abajo. Él tiene que descender, pero tiene un gran peligro. Si el siervo desciende, abajo están los depredadores, abajo están los enemigos, y él tiene que decidirse: sacia esa sed, aún con el peligro, o se muere de sed. Pero él desciende y entra a las aguas. ¿Por qué? Porque en las aguas ya los depredadores no entran. En las aguas él está seguro. Y eso es lo que anhela Jesús. Anhela
que la iglesia se sumerja en las aguas del Espíritu, se sumerja en su palabra, porque hemos dejado, hermanos queridos, amigos queridos, cada vez el sistema del mundo nos está alejando de la palabra de Dios. Y eso es malo. Por eso el siervo, su refugio, además para saciar su sed y para cuidarse de sus enemigos, es sumergirse en las aguas. Y eso debe hacer la iglesia. Debe sumergirse en las aguas. Por eso el Espíritu dice, ven. Y el que tiene sed, ven, venga. Jesús tiene sed. Y la iglesia tiene la obligación de saciar la sed de Jesús. Para eso estamos. Por eso, como le decía al principio, tenemos que estar conectados con Él. Tenemos que estar unidos en el Espíritu con Él para saciar su sed y su hambre. Mire que hay un pasaje de la palabra en Mateo mismo, cuando Jesús les dice a un grupo de personas que estaba predicando: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y les dice allí: porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, porque estuve desnudo y no me vestiste. Y ellos van a decir: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Dice: en cada uno de los pequeños. No solamente es en la gente indigente, no es solamente en la gente que está en las calles. Ahora Jesús tiene otra clase de hambre. La hambre que Él tiene es de que saciemos el hambre física del indigente, pero espiritual de la iglesia, de su pueblo, del que no conoce. A eso nos está llamando Jesús. Ven, sacia, es el tiempo de saciar. Por eso es el tiempo de preocuparnos, es el tiempo de apercibirnos, es el tiempo de poner en primer lugar, es el tiempo de usar nuestra primogenitura. Primero Él, antes que todas las cosas. Porque la iglesia moderna está dejando siempre para el último a las cosas de Dios, porque no tiene tiempo, porque está muy ocupado. Entonces, nosotros los cristianos somos los que tenemos que atender el llamado de la sed de Jesús, del conducirlos hacia Él, a las personas que tengan sed. Y nosotros tener esa sed de su presencia, esa hambre de estar con Él, de estar en comunión. Esa es la iglesia que el Señor necesita, que no seamos la iglesia desubicada. ¿Sabe qué? Vamos a ir a Génesis capítulo 3. En Génesis 3 vemos cómo Eva, que es la madre de los vivientes, que fue a través de ella que Jesús, que el Padre quiso comenzar su pueblo, su descendencia, pero no lo pudo hacer, porque ¿sabe qué? Eva estaba desubicada. Dice la palabra que cuando Eva fue tentada, primera cosa, ella estaba lejos de su esposo. No estaba en el lugar que Dios le puso. Dios lo puso a Adán y a Eva a cuidar del huerto. Eva se había escapado y fue el momento propicio para que Satanás la tente. Él estaba atrás de ella, buscando una oportunidad, tal vez
porque no es tal vez, sino creo que Satanás andaba buscando la ocasión para que Eva no cumpla su rol. Y ella se descuidó y Satanás la tentó porque estaba desubicada, ya le digo, no estaba cerca de su esposo. Es como la iglesia cuando se aleja de Jesús, se aleja del Espíritu, puede caer y cae en la tentación, en los lazos del enemigo. Y dice que entabló una conversación Eva con la serpiente. La serpiente le planteó y ella le contestó en el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, escuchó su conversación, entabló esa conversación. ¿Por qué? Porque ella, como le decía, se salió de su cobertura. ¿Quién era su cobertura? Adán. Ella se salió. Y eso hizo que ella fuera la que trajera el pecado a la humanidad, la desobediencia. No pudo ser esa Eva que represente el pueblo, la iglesia del Señor. No pudo. Se dejó caer por salirse de la cobertura del varón que era Adán, perdón. Ahora vamos a ver las características de la mujer, o sea, de la iglesia correcta. Vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Primera de Timoteo. ¿Qué dice Pablo acerca de la mujer? Recuerde que la mujer representa a la iglesia. Entonces, por eso las mujeres tenemos mucha responsabilidad en cuanto a nuestras funciones como esposas, como madres y como cristianas, ¿verdad? Porque tenemos un encargo de parte de Dios. Aquí, en el versículo 11 dice, ¿cómo debe ser la mujer que representa a la iglesia, no? Dice, la mujer aprenda en silencio, con sujeción. Sabe que las funciones que el Señor nos ha dado. El hombre, dice, ama a la mujer. Porque el hombre no es expresivo, no da a conocer sus sentimientos. Y a la mujer, ¿qué nos dice? Mujeres, sométase. No dice amen. Nosotros amamos y andamos amando a cada rato. Pero el Señor quiere para nosotros, ¿qué es lo difícil? Someternos. Y peor ahora, hermano, en el tiempo que estamos viviendo, con el bendito feminismo, la igualdad y ahora cada vez más la igualdad de género. Eso es tremendo para estar los dos en el mismo sitio, que no debe ser así. El Señor estableció las cosas bien establecidas. El varón, cabeza de la mujer. Y la mujer, pues, sometida a su esposo. Lo que pasa es que esto no lo hemos entendido bien, a veces ni los mismos varones. No es que los varones no sometan, es que nosotros no sometamos. ¿Cuándo una mujer se somete? Cuando el hombre es comprensivo, cariñoso. El hombre no tiene que decirnos sométase. Solita nos sometemos. A la fuerza, si somos un poquito difíciles. Pero ese es otro tema. Entonces, tenemos que conocer muy bien quién es, cuál es el rol. El rol de nosotras es, dice, aprender en silencio, tener sujeción, porque aquí dice la Escritura que no fue Adán el que fue engañado, fue la mujer. Así
así, o sea, nosotras somos más propensas al engaño. Tal vez porque somos más sentimentales, más emocionalistas. El hombre, por lo regular, no es así. Entonces, la iglesia sentimentalista, la iglesia que se parece mucho a la mujer, se sale de la cobertura, cae en eso. Entonces nosotros tenemos que tener bien claro cuál es el rol de cada uno. El rol del hombre, dice que Dios le dio la responsabilidad al hombre que él enseñe. Pero hay lugares, hogares, donde el hombre no enseña, enseña a la mujer. Pero eso ya no es culpa de la mujer, eso es culpa de que el hombre no es un varón de Dios, no ocupa el rol que Dios le dio de varón, de enseñar, porque ese, como le digo, no es el rol del varón, el rol de la mujer, ese es el rol del varón, enseñar. El rol de la mujer, o sea, la iglesia, es aprender, es tener un espíritu apacible, corregible, enseñable. Esa es la característica de la verdadera iglesia, de la mujer que representa a la iglesia. Pero el problema es que aprender ser obediente no es fácil, cuesta. Por eso, en el libro de Hebreos 5:8 dice que Jesús, siendo el Hijo de Dios, aprendió la obediencia con sufrimiento, porque nuestra naturaleza es rebelde. Por eso también dice que la iglesia se salvará engendrando hijos. En el Antiguo Testamento esto era literal. Usted vea que las mujeres grandes de Dios fueron estériles. Sara, Rebeca, la mamá de Zacarías, Elizabeth, ellas fueron estériles y anhelaban un hijo. Esto se parece a la iglesia que no tiene hijos, pero anhelaban. Ana oró por tener un hijo, lo entregó a Dios y Dios le dio más hijos. Pero en el Nuevo Testamento le dice a la iglesia que se salvará engendrando hijos, porque es la iglesia, los creyentes, los discípulos, que tenemos que parir las ovejas. Y ese es un rol de la iglesia, que tenga hijos. No dice creyentes, dice hijos, porque el creyente, usted le habla de Cristo, lo recibe en su corazón, ahí no ha pasado nada. El camino para formar esa persona, que es pasar de ser creyente a discípulo, es el que muchos lo queremos obviar. Pero el Señor nos manda en su palabra a tener hijos. Pero ya le digo, la iglesia quiere tener creyentes, no hijos, porque no quiere sufrir dolores de parto. Así como decía Pablo decía, estoy sufriendo dolores de parto. O sea, tener hijos no es fácil. Criar hijos no es fácil. Pero eso es lo que nos pide el Señor a la iglesia con la cual le está hablando en Apocalipsis 17, 22-17, a la iglesia que le está diciendo, y el Espíritu dice, ven. Es a esa iglesia, a la iglesia que está llevándole hijos a Jesús, que está formando hijos aquí en la tierra. No es a la iglesia que forma creyentes. Por eso, la iglesia que agrada al Señor, la iglesia que busca al Señor, la iglesia que anhela al Señor,
Es la iglesia que tiene comunión, que tiene unidad en el Espíritu, con el Espíritu, que hace lo que dice el Espíritu a la iglesia. Por eso, hermanos, tenemos que estar muy atentos. Es tiempo, ahora más que nunca, que la iglesia entre en intimidad con el Señor. ¿Y cómo se entra en intimidad? Buscándolo en oración, en ayuno, en vigilia, estando más tiempo con Él. Allí podremos tener intimidad y Él podrá comunicarnos lo que Él anhela. Y ahí podremos unirnos a Él y contestar y saciar esa hambre y esa sed que Él tiene, y que solamente la iglesia lo puede hacer. Espero que esta palabra la medite, hermano. No la escuche por escucharla. Lea la Biblia. Órela para que usted pueda entender. Este es el mensaje de la iglesia, para la iglesia de este tiempo. Ya pasó el tiempo donde la iglesia adventista, que se pasaba de evento en evento, de juego en juego, de programa en programa. Yo creo que ya no es ese tiempo. Yo creo que es el tiempo final, porque el tiempo de la gracia se termina. Por eso está Jesús desesperado, llamándonos, diciéndonos, y el Espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Es necesario que nosotros tengamos el oído afinado para escuchar esa voz del Espíritu y poder responder y decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy, quiero beber, tengo sed, quiero esa agua que dice tu palabra, que tú me la das gratuitamente. Que el Señor los continúe bendiciendo. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.